Qué lindo encontrarnos una semana más para seguir compartiendo estos temas tan interesantes sobre profecía, sobre Apocalipsis, con este material tan lindo que tiene IATPA para ti también. Si no lo tienes, todavía lo puedes pedir, 3 mensajes cósmicos. Y en cada semana estamos estudiando sobre esos 3 mensajes de los ángeles que son tan importantes para este tiempo. Y ahora, en esta semana veremos temed a Dios y darle gloria. Y es un tema bien interesante. Este repaso viene a ustedes gracias a una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia. Y qué lindo es repasar esto entre amigos, qué lindo es que también la puedas estudiar y compartir entre amigos. Y yo estoy aquí con Luis, con Cristian, para poder disfrutar junto con ustedes una lección súper interesante. Sí. El primer mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Apocalipsis 14, súper conocido por la iglesia, sin embargo, a veces poco hablamos de eso, ¿no? Sí, se traspapela. Exactamente. ¿Le tienen miedo a algo, Luis? ¿Le tenés miedo así tan barbudo y todo tan... y tan gordo, y tan gordo. No. Tan alto. Cuando eras niño, ¿le tenías miedo a algo? Sí, le tenía miedo a la profesora de primer grado. Wow. Sí, la profesora de primer grado era mala. Si nos está viendo... Era mala. Creo que ya se murió. Sí, pero era muy... Ahora yo miro, ¿no? Al pasado, y era dura, era muy regañona, gritona. Me acuerdo que en esa época, ahora gracias a Dios no se hace, fui acusado falsamente de haberle robado los colores a un compañerito y a cada uno nos dieron 5 reglazos en las manos. Extiendan las manos, papá, no llore. Claro. No, claro, como... Terrible. No. Entonces yo le tenía mucho miedo a la profesora de apellido Padilla. Jamás me olvido. Con esto no digo que los Padillas son malos, ¿no? Su nieto lo está mirando. Esperemos que no. Sí. ¿Y Chris, tenías miedo a algo? Oye, sí, imagínate, yo le tenía miedo a la oscuridad. Y recuerdo que mi abuelito Teófilo, el papá de mi mamá, de una casa todavía de 4 pisos, y en el 4º piso las habitaciones. Y había fines de semana que nos pasábamos con ellos en casa, y mi mamá me decía, hijo, tráeme un vasito con agua. Claro, la cocina en el primer piso, y Dios mío. Yo recuerdo que yo bajaba a cada piso, encendiendo la luz de cada piso, llegaba, tomaba el vaso con agua, y luego suba. Yo sentía que alguien me estaba persiguiendo, iba bajando lo más rápido que podía sin que se derramara el agua, apagando las luces, llegaba a la habitación, era como un tormento, hasta dormía. Cuando dormía me tapaba completamente hasta la cabeza, los pies, porque le tenía miedo a la noche. Yo no sé, como que alguien me iba a hacer algo. Jalar ahí. Era un temor. Ya hoy no. Dejar el piecito afuera de... No, era terrible. Era terrible. Muy bien. Si tienes algún tipo de miedo y quieres dejarlo en los comentarios aquí en Facebook o en YouTube, donde transmitimos, ahí te invitamos a comentar. Pero ¿qué diferencia hay entre miedo y temor? O sea, porque hay gente que dice, no, esto quiere decir que le tenemos que tener miedo a Dios, ¿no? Y ponemos a ese Dios como castigador, como que nos mira feo si nos equivocamos, juicio, ¿no? Pero, ¿qué es realmente temer? Bueno, según la Biblia y los idiomas originales en los que se estudia la Biblia, el temor cuando se presenta en la Biblia, en este mensaje precisamente, no es un temor de miedo, de pavor, de que Dios me va a hacer algo, significa en realidad admiración, respeto, reverencia. Y es la invitación que Dios nos hace, ¿no? En este momento de la historia, a concentrarnos en lo más importante que es Dios y asumir esa actitud de respeto, de reverencia, de admiración, de concentrarnos en Él, ¿no? Pero no de temerle, porque Dios en toda la Biblia nunca se presenta como aquel Dios tirano, como ya estudiamos, creo que el trimestre pasado, ese Dios del paganismo, ¿no? Que perseguía, que quería sangre, que buscaba hacerle daño a su creación. Dios es un Dios que genera ese amor, respeto, admiración por lo que Él hace en nosotros. Y es una imagen que también Satanás quiere vender acerca de Dios. Sí. Él quiere decir que Dios es así y que ese temor realmente habla de hay que tenerle miedo a Dios. Y tiene sus argumentos, pero realmente cuando vamos a la Biblia, la palabra temer habla de lo que decía Luis Ángel, de una reverencia, de glorificarlo a Él, de ser reverentes con Dios. Y me gusta lo que dice el folleto, cuando dice que no se utiliza en el sentido de tenerle miedo, sino de reverencia, admiración y respeto, por ser lo que Él es, por ser Dios, no por miedo, sino un temor de reverencia. Y fíjate si puedo agregar algo, en las películas, en las series, en los medios de comunicación,
se presenta siempre como que Dios, ¿no?, está como muy alejado, Sí. como que no se involucra, salvo si es una película bíblica, cristiana, de la época, ¿no?, ambientada en la época, o de ahora, pero con una situación moderna y ayudada desde la palabra. Es ese Dios cercano, ¿no? Es ese Dios al que hay que temerle, como lo presenta, digamos, de forma secular la Sí, sociedad. exacto. Sí. Bueno, y ahí muestra el contraste de la lección sobre alguien que quería llegar al cielo y ser como Dios, Sí. y el que era Dios que quiso ser igual a nosotros para humillarse a sí mismo. Ese contraste tan interesante que nos lleva a decir, tenemos que poner a Dios en primer lugar, Sí. ¿no? Temer a Dios significa poner a Dios en primer lugar, y en la forma práctica, ¿cómo es poner a Dios en primer lugar? Sí, fíjate que en la lección, cuando nos habla acerca de tener una vida centrada en Dios, cuando Dios se convierte en el centro de nuestras vidas, naturalmente nuestra vida tiende a glorificarlo a Él. Cuando Él hace parte no solamente de algunas cosas de nuestra vida, sino cuando Él definitivamente se convierte en el centro. Satanás quería la gloria para Él. Él quería alcanzar las alturas y quería ocupar el puesto de Dios. Y como tú decías, Dios, en su grandeza de Rey del universo, Él dijo, para mí las cosas no funcionan de esa manera. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personajes como por ejemplo Juan el Bautista, quien la Biblia dice que no habrá ni hubo otro profeta semejante a Juan el Bautista, y sin embargo en el momento de su mayor popularidad Él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Así que realmente cuando la Biblia habla acerca de grandeza, Jesús es el mejor ejemplo de grandeza por lo que Él hizo en su esencia, y también cuando Él se convierte en el centro de nuestra Biblia, tendemos naturalmente a brindarle a Él toda la gloria y honra porque Él la merece. ¿Podemos adorar a Dios por castigo? O sea, el temor a Dios, entonces es por el castigo que Él puede darme. O sea, ¿uno obedece a Dios por el castigo o obedece a Dios porque tiene ese respeto hacia Él? Hay personas que lo hacen por la primera opción que vos decís, porque creen que a Dios hay que cumplirle, ¿no?, como un régimen militar, y que así se gana el cielo. Pero la Biblia nos enseña que ese temor, es decir, ese respeto, admiración, gloria a Dios, es hacer de Jesús, de Dios, el centro de mi vida. Entonces vivimos una vida cristocéntrica y nosotros orbitamos alrededor de Él, y entonces, por la revelación que tenemos de ese Dios que vino, que se hizo humano, que se rebajó, que es toda la antítesis a lo que es el enemigo, como decía Cristian, entonces yo no me queda otro camino, sino que estoy tan enamorado de Él que obedezco su palabra naturalmente, como vos decías. Esa palabra es genial, algo espontáneo, sale por sí solo. No tengo otra forma de creer en Dios, sino que me someto, y esa sumisión no es una sumisión de aplastamiento, sino que es que no tengo otra forma de responder a Dios, porque todo lo que hizo por mí... Se vuelve una especie de resultado, parece como natural. Natural, exacto. Bueno, muchos dicen, no, pero hacer todo lo que Dios dice, obedecer todo, se vuelve como un legalismo porque termina siendo, de alguna manera, lo que yo hago, ¿no? O sea, ¿cómo poder tener ese equilibrio entre, tengo que hacer todo lo que Dios me dice, pero hacerlo por amor, ¿no? Y no porque Él, o sea, de alguna manera hay religiones que el foco está puesto en eso, ¿no? En hacer, en hacer, en hacer, en vez de tener una relación con Dios. Pero hay personas que dicen, no, es solo tu relación con Jesús, todo va a estar bien, Jesús te perdona si tú lo amas a Él. O sea, ¿cómo como jóvenes adventistas podemos tener ese equilibrio? La Biblia siempre habla de que ambos extremos son dañinos, hasta el extremo de ser muy liberal o el extremo de ser muy conservador. Los extremos siempre serán dañinos para nosotros y también para la iglesia en general. Así que la Biblia siempre presenta el asunto de ser equilibrados en nuestra fe. Por supuesto que la obediencia es un resultado, como decía Luis Ángel, de cuando Jesús se vuelve el centro de nuestras vidas y cuando nuestro mayor motor o nuestro mayor motivador en la vida por seguirlo a Él es el amor tan inmenso que le tenemos por ese amor con que Él nos amó primero a nosotros. Y me gusta porque en la página 51, cuando habla de la fe de Jesús, atribuye todo esto a Él, a nuestra fe en Cristo. Todo este asunto de la obediencia, por ejemplo, a los mandamientos de Dios, tiene que ver con el resultado de ese amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que se basa también en esa relación de amor que tenemos con Cristo, que tiene que ver con esa reverencia que le damos a Él por lo que Él representa para nosotros. Y también porque Jesús, cuando vino, presentó la obediencia a la ley desde una perspectiva muy distinta. Hasta dijo, en esto se resume, amarán a Dios con todo lo que son
y al prójimo como a sí mismo. Así que creo que todo esto del asunto de la obediencia tiene que ver con que tengamos nuestra vida cristiana de manera equilibrada y siempre basada en la fe que tenemos por Cristo. Yo quería agregar algo, Sí. si puedo. ¿Cómo nosotros podemos, cierto, no caer en esos extremos? Y quiero utilizar una metáfora. Cuando nosotros queremos ver algo que es muy pequeño, que es diminuto, microscópico, utilizamos un microscopio. Ajá. Y al mirar por la lente, eso se hace grande y quedamos admirados, sorprendidos, ¿no? Y cuando queremos mirar esas cosas lejanas, que son inmensas pero que están muy lejos, utilizamos un telescopio. Ajá. Así que lo mismo pasa con la palabra. La palabra de Dios es ese microscopio y ese telescopio que nos permite a nosotros ver lo profundo de Dios, lo pequeño, lo diminuto, el detalle de Dios, pero que nos deja admirados, como también eso inmenso y grande, la trascendencia de Dios. Y entonces, al estudiar la palabra, vamos a encontrar que todo eso tiene sentido en una persona. En una persona. Así que yo no puedo actuar de otra manera, sino, bárbaro, ¿qué Dios que tengo? Sí. El Dios que me invita, el perdón de él, la gracia de él. De verdad que no tengo otra forma de vivir diferente a la de seguirlo, Increíble. a ser su discípulo. Así es. Yo recuerdo siempre cuando estaba en Paraguay y tenía que entregar unos libros, ¿no? Y uno de los libros que entregábamos en ese año era Los 10 Mandamientos. Ajá. Yo me acuerdo que yo estaba dando estudios bíblicos y demás, y vino alguien, digamos, que no estaba recibiendo el estudio bíblico, sino que cayó ahí, ¿no? Evangélico, pentecostal. Entonces yo le dije, no, te quiero regalar este libro por los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Y le empecé a explicar un poquito más. Y dice, si esto es lo que Dios me pide, yo como lo amo a Él, lo voy a hacer. Lo voy a ¿no? hacer. O sea, lo entendió tan rápido, ¿no? Como Rápido. diciendo, es porque Dios me ama que ¿Cómo lo voy no? a hacer, y porque yo Increíble. amo a Dios, si Él me pide eso, lo voy a obedecer. No por miedo, Una sino relación por ese sensible, temor, ¿no? esa reverencia, ese Total. contacto con Y Dios. fíjate, aquí en la misma página 51, hablando de la fe de Jesús, dice, la única forma en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios, dice entre paréntesis, en el pasado y en el presente, es mediante la fe de Jesús. Observa que el versículo no dice fe en Jesús, ¿sí? Sino su fe, la fe de Jesús. Su victoria, dice, su victoria es nuestra victoria, su obediencia es nuestra obediencia. Cuando miramos a Cristo, las cosas son diferentes en nuestro caminar cristiano. Así es. 11 veces aparece en Apocalipsis la palabra vencer, ¿no? Vencer. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos realmente salir adelante? Sabemos que este es el primer mensaje angélico. Eso quiere decir que es importante para este tiempo. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, ustedes necesitan vencer, pero por medio de temerle a Dios. ¿Qué significa ese vencer? ¿Podemos vencer nosotros solos, o a partir del contexto que estamos hablando es a través de Jesús que vencemos? Sí, definitivamente es a través de Jesús. Nosotros ya conocemos el fin de la historia. ¿Cómo termina? Si vamos al Apocalipsis, es como que vamos al final del libro, al último capítulo de un libro que estamos leyendo, y sabemos quién gana y quién pierde. Es por razones obvias que nosotros tenemos que colocarnos del lado ganador. Claro. Y colocarnos del lado ganador no es otra cosa diferente a de escondernos en Jesús, hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Por eso la gran batalla que se libra ahora, y por eso el primer mensaje habla de eso, oye, reverencia, sométete, ¿no? Pero no de que Sí, te va a aplastar, glorifica, admira a Dios, es porque la lucha es mental. Así es. Es una lucha de pensamientos. ¿A quién le vamos a dar nosotros toda la atención, todo el análisis de la interpretación de lo que está pasando? ¿Del lado humano o del lado divino? Así que para poder ser vencedores nosotros tenemos que colocarnos del lado del que ya venció ya y venció. ganó. Eso se llama estilo de vida, Claro. vivir conforme a la palabra de Dios, y es un proceso de santificación. Bueno, mucho más para hablar, pero hay que ir terminando acá. En la próxima lección vamos a ver el por qué debemos temer a Dios, ¿no? Porque ¿Por dice qué? la Sí. hora de... Vamos a estudiar sobre eso. Mucho más para decir, pero queremos invitarte a que puedas tener tu material para poder utilizarlo, sacarle el jugo de la mejor manera. Y queremos terminar con una última frase que aparece en Testimonios para la Iglesia, que dice, muchos desean la recompensa y la victoria final que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Nosotros te invitamos desde este espacio a que puedas formar parte de ese equipo vencedor, que no es nada más ni nada menos que amar a Dios y obedecerlo de forma natural. Así que vamos a despedirnos aquí.
La semana que viene ¿Se nos acabó? encontramos. Sí, claro, Sí, como te- siempre. Claro que sí, aquí temazo, el estaremos. juicio es un temazo, así que te esperamos también la semana que viene junto a nosotros. Comparte este video para que otros puedan conocer acerca de este material tan interesante y sobre este repaso. Vamos a tener algunas preguntas ahora para poder invitar a nuestros amigos a ver cuántos saben de este tema que hemos tratado hoy. Y bueno, me encuentro en este momento con David, un estudiante de licenciatura en Teología de la Corporación Universitaria Adventista de segundo semestre, directamente del Carmen de Bolívar, donde vende unas galletas deliciosas acá en Colombia. Así que David, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios. David, voy a hacerte una pregunta respecto al folleto de Inverso esta semana. Ok. ¿Qué significa para ti temer a Dios? Es temer a Dios, es darle la reverencia necesaria y el respeto necesario hacia Dios. O sea, no significa tenerle miedo a Dios, No, sino reverenciarlo. ¿Y por qué yo debería reverenciar a Dios? ¿Qué es Él para mí o para el universo que necesita que yo lo reverencie a Él? porque Él es el Rey del universo. El Rey del universo. Quien creó el mundo y creo que se merece todo el respeto y la reverencia posible. Amén. Esta es la respuesta a uno de nuestros estudiantes de David de licenciatura en Teología. ¿Y qué piensas tú al respecto? ¿Qué es temer a Dios?